El día en que le iba a contar a su marido que estaba embarazada, ella lo pilló en un hotel con otra, y descubrió que la amante también esperaba un hijo de él. Lo primero que sintió Beatrice al verlo en el vestíbulo del hotel no fue ira, ni siquiera shock. Fue una especie de silencio cósmico, un vacío donde, segundos antes, existía la expectativa de una vida entera. Enrique estaba allí, riendo de algo que le decía una mujer a su lado, la mano de ella posada en su brazo, con una intimidad que no era casual. Y en el bolso de Beatrice, el pequeño test de embarazo con sus 2 líneas azules parecía pesar 1 tonelada, un secreto que moría antes de tener la oportunidad de ser contado. Ella lo pilló con otra exactamente el día en que iba a decirle que sería padre. Pero me estoy adelantando. La historia de esta ruina no comenzó con un flagrante, sino con la lenta y metódica putrefacción de un amor que ya se había convertido en una mera formalidad. Permítanme volver a la mañana de ese mismo día, un jueves frío y gris que prometía lluvia en São Paulo. Beatriz se despertó sola. La ausencia de Enrique en la cama ya no era una sorpresa, sino un hábito doloroso. Su lado del colchón estaba intacto, frío, un testimonio silencioso de las noches cada vez más frecuentes en las que él alegaba necesitar quedarse hasta tarde en la oficina o asistir a cenas de negocios que se extendían hasta la madrugada. Ella se sentó en el borde de la inmensa cama, la habitación de techo alto y ventanales que iban del suelo al techo, luciendo más como una jaula dorada que como un hogar. El apartamento, un dúplex de lujo en Jardins, era una obra de arte de la arquitectura moderna, un proyecto que ella misma había diseñado en los primeros años de matrimonio. Cada línea limpia, cada mueble de diseño, cada pieza de arte en la pared era una extensión de su talento, pero últimamente todo parecía estéril, desprovisto de vida. Era un showroom, no una casa. Esa mañana, sin embargo, una corriente eléctrica de esperanza recorría su cuerpo, una fuerza obstinada que se negaba a ceder al cinismo. Un retraso de 2 semanas, seguido por una náusea persistente que la perseguía desde hacía días, la llevó a hacerse la prueba tan pronto como salió el sol. Escondida en el baño de mármol, un santuario de soledad dentro de su propia casa, esperó los 3 minutos más largos de su vida, el corazón latiendo contra sus costillas con una fuerza que parecía querer escapar. Cuando las 2 líneas azules se materializaron, nítidas e inconfundibles, una ola de emoción la golpeó con la fuerza de una marea. Lágrimas cálidas rodaron por su rostro, lágrimas de alivio, de miedo, pero, sobre todo, de una alegría abrumadora que no sentía desde hacía años. Un hijo de ellos. Tal vez fuera eso, pensó, aferrándose a esta idea como un náufrago a un trozo de madera. Tal vez fuera el eslabón perdido, el pegamento que uniría los pedazos de un matrimonio que se deshacía en silencio. Un bebé podría llenar el vacío de ese apartamento, el silencio de las cenas y la distancia que se había instalado entre ellos como una niebla densa y fría. Con las manos aún temblorosas, Beatriz guardó el test en la caja original y lo colocó dentro de un pequeño sobre de regalo que había comprado para una ocasión especial que nunca llegó. La idea que se formó en su mente era perfecta en su simplicidad romántica, un eco de la mujer que solía ser. Reservaría una suite en el hotel más lujoso de la ciudad, el Grand Hyatt, el mismo donde pasaron la noche de bodas, un lugar sagrado en sus recuerdos. Crearía un escenario romántico, pediría su champán favorito y, luego, en el momento justo, entregaría el pequeño sobre. Se permitió fantasear con la escena, visualizando cada detalle. Imaginó la expresión de Enrique, la sorpresa, la confusión inicial al ver el pequeño regalo, y luego la comprensión y la alegría inundando su rostro.
Imaginó el abrazo, el primero de muchos que vendrían, un abrazo que no fuera solo por formalidad o para las cámaras en eventos sociales, sino un abrazo real, de entrega. Ella necesitaba creer desesperadamente que la noticia de un heredero despertaría al hombre del que se había enamorado, el Enrique ambicioso y cariñoso de años atrás, no el empresario frío y distante en el que se había transformado. Mientras se arreglaba, eligiendo un vestido de seda verde que resaltaba sus ojos y traía un recuerdo de tiempos más felices, Beatriz se permitió un viaje al pasado, buscando combustible en esa nostalgia. Su matrimonio no había comenzado así. Enrique era un huracán de carisma y ambición cuando lo conoció en la universidad. Él, estudiando administración con un hambre de vencer que la electrizaba. Ella, una alumna brillante de arquitectura, con un mundo de ideas en su mente. Él veía en ella no solo belleza, sino una inteligencia y un talento que lo fascinaban. Tú construyes mundos, Bea. Yo solo quiero tener la suerte de vivir en uno de ellos contigo, le había dicho una vez, y la sinceridad en su voz la hizo creer que ese era un amor para toda la vida. Se casaron jóvenes, impulsados por una pasión que parecía inquebrantable y una asociación que los hacía invencibles. En los primeros años fueron un equipo. Ella diseñaba los proyectos innovadores que lo consagraban en el mercado inmobiliario de lujo. Él abría las puertas con su red de contactos y su labia infalible. Juntos construyeron un pequeño imperio de la nada. Pero, a medida que el éxito de Enrique crecía, él se distanciaba como un barco que se aleja lentamente de la costa hasta convertirse en un punto en el horizonte. Las conversaciones sobre sueños fueron reemplazadas por monólogos sobre ganancias. El toque cariñoso dio paso a un saludo apresurado. El matrimonio se convirtió en una sociedad de fachada, mantenida por apariencias, cenas sociales y un apellido en común que sonaba cada vez más hueco. Ella tomó el teléfono, el corazón latiendo a un ritmo ansioso. Llamó al hotel e hizo la reserva para la suite presidencial. Usó su propio nombre, Beatriz Melo, saboreando la formalidad, queriendo que todo fuera una sorpresa completa. Luego, envió un mensaje a Enrique, una mezcla de nerviosismo y excitación hormigueando en sus dedos. Te necesito esta noche. Encuéntrame en el Grand Hyatt, Suite 227, a las 27. Es importante. La respuesta de él llegó casi inmediatamente, corta y funcional, como un correo electrónico de negocios. Ok. Tendré que cancelar un compromiso, pero estaré allí. La mención al compromiso la molestó por un instante. Un pinchazo familiar de desconfianza, una sombra que ella había aprendido a ignorar para mantener la paz. Pero la apartó con determinación. Hoy no. Hoy todo sería diferente. La noticia que llevaba era demasiado poderosa para ser opacada por viejas inseguridades. Al llegar al hotel, una hora antes, el corazón de Beatriz latía desacompasado contra sus costillas. El lobby imponente, con su gigantesca lámpara de cristal y el sutil aroma a lirios en el aire, trajo una ola de nostalgia agridulce. Se dirigió al mostrador de check-in, el bolso de diseñador conteniendo el sobre que cambiaría todo. Buenas noches. Tengo una reserva para la suite presidencial a nombre de Beatriz Melo, dijo ella, la voz sonando más firme de lo que se sentía por dentro. La recepcionista, una joven de sonrisa profesional y eficiente, tecleó algo en la computadora. Su expresión cambió sutilmente, un ligero fruncimiento de ceño. Señora Melo, solo un momento, por favor. La pausa se extendió demasiado tiempo. La recepcionista parecía incómoda, mirando de la pantalla a Beatriz y de vuelta a la pantalla. Señora, le pido disculpas, pero parece que ya se ha realizado un check-in para esta suite hace aproximadamente una hora. Beatriz sintió que el suelo vacilaba bajo sus pies. Debe haber algún error. La reserva está a mi nombre. Acabo de llegar. La joven carraspeó, claramente avergonzada por la situación. Sí, señora, lo veo aquí. Pero su marido, el señor Enrique Melo, ya ha subido.
Dijo que usted lo encontraría más tarde. Un escalofrío recorrió la espalda de Beatriz, una premonición sombría que ella había pasado años ignorando, pero que ahora gritaba en su mente. ¿Enrique ya estaba allí? Pero él había dicho que necesitaría cancelar un compromiso. ¿Por qué llegaría tan temprano y por qué no le avisó? Una mala sensación, una intuición afilada por el dolor de repetidas decepciones, comenzó a tomar forma. ¿Él estaba solo?, preguntó, la voz casi un susurro, temiendo la respuesta. La recepcionista desvió la mirada, una clara señal de que la respuesta no era buena. Estaba acompañado de una señorita, señora. Asumí que sería una asistente o colega de trabajo. Una asistente, una colega de trabajo. Las excusas gastadas que Enrique siempre usaba resonaron en su mente, pero llevarla a la suite que ella misma había reservado. La audacia, la crueldad del acto era casi increíble. La sangre de Beatriz hirvió y se congeló al mismo tiempo. La esperanza, que la había sostenido durante todo el día, se hizo añicos, transformándose en una furia fría y cortante. Ella no necesitaba más confirmación. Ya lo sabía, pero necesitaba verlo. Necesitaba que la última gota de negación fuera aplastada por la realidad. Con una calma aterradora que la sorprendió, tomó la tarjeta llave que la recepcionista le tendió. «Gracias», dijo ella, la voz desprovista de cualquier emoción. Cada paso hacia el ascensor era pesado, metódico. El sobre en el bolso ahora parecía una broma de mal gusto. Camino al 21º piso, ya no era una esposa a punto de compartir la mayor alegría de su vida. Era una mujer caminando hacia la escena de un crimen donde la víctima era su propio futuro. El matrimonio de Beatriz y Enrique no había muerto de un golpe súbito, sino de 1000 pequeños cortes, una hemorragia lenta de intimidad y respeto que se extendió por años. La mujer que ahora subía en ese ascensor, con el corazón transformado en una piedra de hielo y la tarjeta llave en la mano como un arma, era el producto final de una larga y dolorosa erosión. La frialdad que se había instalado entre ellos no era un fenómeno reciente. Era un ecosistema complejo, cultivado en el suelo fértil de la ambición desmedida de Enrique y la complacencia silenciosa de Beatriz. Ella se había convertido en una espectadora de su propia vida, viendo al hombre que amaba transformarse en un extraño que dormía a su lado. ¿Cuándo dormía? El apartamento en Jardins, que debería ser el monumento a su éxito, se volvió el símbolo de su fracaso. Era un espacio vasto y silencioso, donde las conversaciones eran funcionales y las sonrisas coreografiadas. Las cenas, cuando sucedían, eran frecuentemente interrumpidas por llamadas urgentes o por la presencia fantasmal del smartphone de Enrique sobre la mesa, una barrera invisible pero infranqueable entre ellos. Beatriz recordaba con una claridad dolorosa cuándo comenzó el cambio. Fue hace unos 5 años, cuando la constructora de Enrique cerró su primer contrato verdaderamente millonario. Ese éxito, en lugar de unirlos en la celebración, marcó el inicio de la separación. Enrique fue consumido por una nueva casta de socios de negocios, un mundo de poder y excesos, donde Beatriz, con su sensibilidad artística y su desprecio por las frivolidades, no encajaba. Y ni siquiera quería encajar. Comenzó a viajar más, a participar en eventos donde ella no era invitada, bajo el pretexto de que serían demasiado aburridos para ella. Al principio, ella aceptó, confiaba en él y valoraba su propio espacio. Pero el espacio entre ellos comenzó a ensancharse, transformándose en un abismo. Las noches en que él volvía a casa, oliendo a un perfume que no era el suyo, con manchas de lápiz labial discretas que él limpiaba apresuradamente, se hicieron más frecuentes. Las excusas eran siempre plausibles. Una clienta efusiva, un brindis que se derramó, una larga noche de negociaciones. Y Beatriz,
Por amor, por miedo a confrontar la verdad y por una lealtad que rayaba en la negación, elegía creer. Se volvió una especialista en no hacer preguntas cuyas respuestas no quería escuchar. Aprendió a interpretar los silencios, a descifrar las medias verdades. Su rutina se convirtió en un ballet de evasivas. Él se hizo maestro en compartimentalizar la vida, manteniendo su mundo de negocios y placeres secretos, completamente separado del matrimonio de fachada que presentaba al público. Y ella, a su vez, se sumergió en el trabajo. Si Enrique podía construir un imperio de hormigón y vidrio, ella construiría un refugio dentro de sí misma. Sus proyectos se volvieron más audaces, más introspectivos. Pasaba noches en vela en su propia oficina, en casa, dibujando, creando, vertiendo en el tablero la pasión y el dolor que ya no podían ser compartidos. Irónicamente, el distanciamiento de él la hizo una arquitecta aún mejor. Su arte se convirtió en su único confidente, las líneas y formas en sus proyectos expresando la melancolía y la fuerza que ella no podía verbalizar. Eran dos extraños, viviendo bajo el mismo techo, unidos por un apellido y por la conveniencia social. La soledad de Beatriz era un tipo particular de infierno. Era una soledad pública. En los eventos sociales, desempeñaba el papel de la esposa perfecta, con una habilidad digna de una actriz. Sonreía cuando era necesario, estrechaba las manos adecuadas, mantenía una conversación inteligente y encantadora. Nadie sospechaba la farsa. Para el mundo, los Melo eran la pareja de oro, la combinación perfecta de belleza, cerebro y poder. Enrique parecía adorarla en público, siempre con la mano en su espalda, susurrando algo en su oído que hacía sonreír a los demás. Pero tan pronto como la puerta del coche se cerraba, la máscara caía. El silencio regresaba, pesado y opresivo. Él tomaba el teléfono y ella miraba por la ventana, cada uno en su propio mundo. Esa duplicidad la estaba matando por dentro. Se sentía como una de sus propias maquetas, perfectamente construida por fuera, pero hueca y vacía por dentro. Hubo momentos en que intentó romper el ciclo, noches en que, movida por una ola de desesperación y nostalgia de lo que fueron un día, intentó reconectarse. Enrique, viajemos. ¿Solo nosotros dos? Como en los viejos tiempos, sugirió una vez, meses antes de aquella noche fatídica. Él la miró por encima de la pantalla del portátil, la expresión vagamente irritada por la interrupción. Pia, me encantaría, pero estoy en medio del lanzamiento del proyecto Morumbi. Es imposible ahora. Quizás el próximo semestre. El próximo semestre nunca llegaba. Era una promesa vacía, una zanahoria colgada delante de ella para mantenerla tranquila. En otra ocasión, preparó una cena especial, con su plato favorito, velas, la música que escuchaban al principio del noviazgo. Él llegó 3 horas tarde, se disculpó superficialmente por un imprevisto y apenas tocó la comida, distraído, los ojos siempre puestos en el móvil, que vibraba incesantemente. Aquella noche, Beatriz lloró en silencio en el baño, el agua de la ducha ahogando sus sollozos, mientras él ya dormía, o fingía dormir, al otro lado de la pared. El descubrimiento del embarazo, esa mañana gris, fue como un rayo de sol perforando las nubes más oscuras. Fue una esperanza irracional, tal vez, pero fue la primera esperanza real que sintió en años. Un hijo, ella creía, sería un hecho innegable, no una sugerencia de viaje que pudiera posponerse, ni una cena que pudiera ignorarse. Sería una nueva vida, una responsabilidad compartida, un lazo de sangre que lo forzaría a mirarla, a ellos, de verdad. El embarazo no era solo sobre tener un bebé, era sobre salvarse a sí misma, sobre forzar una crisis que los obligaría a confrontar la verdad de su matrimonio.
Ya no quería vivir en la niebla de la incertidumbre, quería una respuesta definitiva. O se reencontrarían a través de la paternidad, o el castillo de naipes se desmoronaría por completo. De cualquier manera, sería una liberación. Y fue con esa mentalidad, esa mezcla de esperanza desesperada y un ultimátum silencioso, que ella planeó la sorpresa en el hotel. Estaba, sin saberlo, preparando el escenario no para una reconciliación, sino para la revelación final, la prueba irrefutable de que su matrimonio no solo estaba enfermo, estaba muerto y en descomposición desde hacía mucho tiempo. El ascensor finalmente se detuvo en el 21º piso, el suave ding sonando como un gong que anunciaba el inicio del último acto. Al salir en el 21º piso, el pasillo alfombrado amortiguaba el sonido de sus pasos, creando una atmósfera de suspenso irreal, como la calma que precede a una tormenta. El aire estaba enrarecido, cargado con la expectativa de la confrontación. Beatriz se detuvo ante la puerta doble de la suite 2207, la misma puerta que habían cruzado riendo, ebrios de amor y champán, 12 años atrás. El recuerdo de esa noche, tan vívido y puro, ahora parecía una burla. La mano que sostenía la tarjeta llave temblaba ligeramente, la única traición de su cuerpo, ante la calma glacial que se había apoderado de su mente. No llamó a la puerta. Llamar sería una advertencia, un acto de cortesía que él no merecía. Llamar significaría pedir permiso para entrar en un espacio que, por derecho y por reserva, era suyo. Deslizando la tarjeta en la cerradura electrónica, el suave clic de la cerradura abriéndose sonó en sus oídos como el chasquido de un hueso rompiéndose. Con una respiración profunda, empujó la puerta lentamente, sin hacer ruido, convirtiéndose en un fantasma en su propia celebración arruinada. El pequeño vestíbulo de entrada de la suite estaba oscuro, pero adelante, la vasta sala de estar estaba bañada por una luz suave e indirecta, y de allí venía el sonido que confirmó sus peores miedos: risas. Una risa femenina, ligera y desinhibida, entrelazada con la de Enrique, más grave y ronca, la misma risa que él solía dirigirle a ella cuando la encontraba ingeniosa o encantadora. El sonido atravesó a Beatriz como un shock físico, y por un instante tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, la respiración atrapada en la garganta, el aire negándose a entrar en sus pulmones. Era la banda sonora de la traición, una melodía alegre para su desgracia. Permaneció en la penumbra, los ojos ajustándose a la escena, el corazón latiendo a un ritmo lento y pesado como un tambor fúnebre. La escena que se reveló ante ella era un cliché tan dolorosamente banal que casi la hizo reír de desesperación. Enrique estaba de pie, cerca del bar, el saco de su caro traje arrojado displicentemente sobre un sillón de terciopelo. La corbata estaba aflojada, el cuello de la camisa de lino abierto, revelando una despreocupación que ella rara vez veía en casa. Parecía relajado, feliz, de una manera que ella no lo escuchaba desde hacía años. En sus manos sostenía una botella de champán, el champán que ella había planeado pedir, y llenaba 2 copas. Y en el sofá, reclinada con una naturalidad desconcertante, como si ese lugar le perteneciera, estaba la mujer. Era joven, tal vez de unos 27 años, vistiendo un vestido rojo ajustado que parecía moldeado a su cuerpo. Sus cabellos oscuros y largos caían sobre los hombros y miraba a Enrique con una adoración descarada, un brillo en los ojos que Beatriz reconoció con una punzada aguda en el estómago. Era la misma mirada que ella misma solía tener, una mirada que mezclaba pasión, admiración y la certeza de ser el centro del universo de alguien. Enrique se giró, caminó hasta el sofá y entregó la copa a la mujer. Se inclinó y sus labios se encontraron en un beso que no era apresurado ni culpable, sino largo, lento y lleno de una familiaridad que hablaba de meses, tal vez años,
de encuentros secretos. No la vieron. Estaban completamente inmersos en su propio mundo, un universo paralelo construido sobre las ruinas del matrimonio de Beatriz. Fue en ese momento que la furia finalmente rompió la superficie de hielo. Una ola de calor subió por su pecho, quemando su garganta. El sobre en el bolso con el test de embarazo dentro parecía burlarse de ella. La vida que ella imaginó esa mañana, un bebé, una familia restaurada, una segunda oportunidad, se evaporó ante sus ojos, reemplazada por esa realidad sórdida y vulgar. Ella dio un paso adelante, saliendo de la sombra del vestíbulo hacia la luz suave de la sala. El tacón de su zapato golpeó contra el suelo de mármol con un sonido agudo y claro. El sonido, aunque pequeño, fue suficiente para destrozar la burbuja de intimidad de ellos. Enrique se apartó de la mujer abruptamente, el cuerpo tenso, el rostro girando hacia la puerta. Sus ojos se abrieron en shock puro, el color drenando de su rostro bronceado. La expresión de placer relajado fue reemplazada por una máscara de pánico abyecto. La mujer, cuyo nombre Beatriz aún no sabía, siguió la mirada de él, la confusión estampada en su hermoso rostro. «Enrique, ¿qué pasa?», preguntó, la voz aún melódica, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Y entonces vio a Beatriz, parada en la entrada de la sala, como un espectro, una aparición vestida de seda verde, el rostro un lienzo en blanco, donde se podía proyectar cualquier emoción, excepto la que ella realmente sentía. Un vacío absoluto. «Beatriz». El nombre de ella salió de los labios de Enrique como un susurro ahogado, una confesión y una negación al mismo tiempo. Él dio un paso instintivo para alejarse de Carla, un gesto patético de distanciamiento que solo hacía su culpa más evidente y grotesca. ¿Qué estás haciendo aquí?». La estupidez de la pregunta fue tan abrumadora que Beatriz casi sonrió. La ironía era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. «¿Qué estoy haciendo aquí?», repitió, la voz peligrosamente tranquila, cada sílaba cortante como un trozo de vidrio. «Yo reservé esta suite, Enrique, para nosotros, para una sorpresa». Dejó que la palabra sorpresa flotara en el aire, cargada con todo el peso de su significado perdido. Su mirada entonces se movió, lenta y deliberada, hacia Carla, que ahora estaba de pie, la vergüenza y el miedo comenzando a apoderarse de su expresión. La joven miró de Enrique a Beatriz, los engranajes de su mente girando ruidosamente mientras la verdad de la situación se asentaba. Ella no era la invitada especial, era la otra. «Yo debería preguntarles qué están haciendo aquí, en la suite que yo pagué, bebiendo el champán que yo probablemente también pagué». El sarcasmo en su voz era un arma afilada, y ella vio a Enrique retroceder como si hubiera sido golpeado físicamente. «Bien, puedo explicarlo». Comenzó recitando la primera línea del Manual Universal de Hombres Culpables. Él levantó las manos en un gesto de apaciguamiento, el rostro contorsionado en un intento desesperado de parecer arrepentido. «No es lo que parece». Beatriz soltó una carcajada, un sonido seco y sin alegría, que resonó en la lujosa sala. Un sonido que parecía venir de muy lejos. «No es lo que parece. Estás en una habitación de hotel con otra mujer, Enrique. Una habitación que yo reservé para celebrar algo que nunca sabrás lo que es». «¿Qué exactamente no estoy entendiendo?» «La semántica del adulterio». Ella caminó lentamente hacia el centro de la sala, la mirada fija en él, ignorando deliberadamente la presencia de Carla, tratándola como un mero detalle en el escenario de su humillación. Cada paso era medido, un depredador acercándose a su presa acorralada. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el olor del perfume de Carla mezclado con el suyo, una combinación nauseabunda que se grabaría para siempre en su memoria. «¿Por cuánto tiempo, Enrique? ¿Desde hace cuánto tiempo me tomas por idiota?». Él no podía sostener su mirada. Sus ojos se desviaron,
cobardes, enfocándose en un punto cualquiera sobre el hombro de ella. Eso no importa ahora. Hablemos en casa, por favor. El intento de controlar la situación, de posponer lo inevitable para la comodidad de su territorio, solo alimentó la furia de ella. No. Vamos a hablar aquí, ahora, y ella va a escuchar. Beatriz finalmente se giró hacia Carla, que parecía haberse encogido, el brillo de antes completamente apagado, reemplazado por un miedo pálido. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? ¿Sabías que estaba casado? La pregunta de Beatriz flotó en el aire, cargada de un peso judicial. No la hizo por curiosidad, sino como un acto de transferencia de poder. Al dirigirse directamente a Carla, ella efectivamente removió a Enrique de la ecuación, tratándolo como un objeto inanimado, el premio disputado por dos mujeres. Por un instante, el foco de la sala se desplazó de él, el traidor, a ella, la amante. Carla, atrapada en el fuego cruzado, miró a Enrique buscando socorro, una dirección, cualquier cosa. Pero Enrique estaba paralizado, un espectador mudo en su propio desastre, incapaz de formular una frase que no lo incriminara aún más. Era un capitán, cuyo barco se hundía, y todo lo que conseguía hacer era observar el agua subir. Viendo que ninguna ayuda vendría de él, Carla se volvió hacia Beatriz, el rostro manchado por lágrimas silenciosas que comenzaban a rodar. Su postura no era de desafío, sino de una rendición asustada, la de alguien que percibe que fue solo una pieza en un juego mucho mayor y más sucio de lo que imaginaba. La voz de Carla era un hilo tembloroso de sonido, casi inaudible. Él me dijo que se estaba divorciando. Las palabras, aunque un cliché gastado en el manual de la infidelidad, golpearon a Beatriz con la fuerza de una confirmación brutal. No era solo una aventura, un error de camino. Era un plan. Había una narrativa, una mentira cuidadosamente construida para seducir y mantener a aquella mujer a su lado. Dijo que su matrimonio era solo un contrato de negocios, continuó Carla, las palabras brotando como si la represa de su secreto se hubiera roto. Que no dormían juntos desde hacía años, que era cuestión de tiempo hasta que todo fuera oficializado. Dijo que me amaba. Cada frase era un cuchillo, retorciendo la herida en el corazón de Beatriz, confirmando no solo la traición física, sino la traición emocional, la anulación completa de su historia compartida. Enrique había reescrito el pasado de ellos para pavimentar su futuro con otra persona. Beatriz absorbió todo en silencio, el rostro impasible. El dolor era inmenso, pero por debajo de él una nueva sensación comenzaba a emerger, una claridad fría y cortante. Ella veía a Enrique por lo que realmente era, quizás por primera vez. No el hombre carismático y brillante del que se enamoró, ni el marido distante y negligente en que se había transformado, sino un mentiroso patológico, un cobarde moral que construía su felicidad sobre la decepción de los demás. Él no era complejo, era simplemente débil. Mientras Beatriz procesaba esa desvalorización final del hombre que un día ella idolatrara, Carla, en un último acto de desesperación para justificar su propia posición, para convencerse de que no era solo una aventura pasajera, dio el golpe de gracia, el golpe que ni ella, ni Enrique, ni Beatriz podrían haber anticipado. Con un gesto casi inconsciente, un instinto primordial, Carla llevó la mano a su propio vientre, un gesto protector que Beatriz entendió a un nivel celular. Luego, dijo las palabras que sellaron el destino de todos en esa sala, las palabras que transformaron un drama de traición en una tragedia de proporciones épicas. «Yo no habría hecho esto si no fuera serio», susurró, los ojos fijos en los de Beatriz, como si implorara algún tipo de comprensión o absolución. Yo estoy embarazada, Beatriz. Voy a tener un hijo de él». El mundo de Beatriz dejó de girar. El aire fue succionado de sus pulmones con la fuerza de un vacío.
El sonido en la sala desapareció, reemplazado por un zumbido agudo y ensordecedor en sus oídos. Embarazada. La amante también estaba embarazada. La noticia que ella llevaba en el bolso, su secreto precioso, su última esperanza de redención, ahora era una broma macabra, una ironía tan cruel que parecía haber sido escrita por un dios sádico. Ella no estaba trayendo la noticia de un heredero, solo estaba trayendo la segunda. Enrique no sería padre por primera vez. Sería padre 2 veces, de 2 mujeres diferentes al mismo tiempo. La simetría grotesca de la situación era de una violencia psicológica incalculable. Era como si el universo estuviera burlándose de su sufrimiento, reflejando su mayor alegría en la prueba viva de su mayor humillación. Si la confesión de Carla fue una bomba para Beatriz, para Enrique fue un apocalipsis. Miró de Carla a Beatriz y de vuelta a Carla, el rostro una máscara de puro terror. ¿Embarazada? Se atragantó, la palabra saliendo con un soplo de incredulidad. ¿Estás embarazada? ¿Cómo es eso? La reacción de él, la ignorancia genuina en su voz, fue la última pieza del rompecabezas. Él no lo sabía. Era tan víctima de esa revelación como Beatriz, aunque fuera el arquitecto de toda la situación. Su doble vida había colisionado de una forma que él nunca podría haber gestionado o controlado. Él, el maestro manipulador, el hombre que siempre tenía un plan, había perdido completamente el control del guión. Estaba acorralado, no solo por una esposa traicionada, sino por 2 futuras madres de sus hijos. En ese instante, algo dentro de Beatriz se partió y se solidificó al mismo tiempo. El dolor, la ira, los celos, todas las emociones que la consumían fueron súbitamente eclipsadas por una sensación abrumadora de repulsión. Repulsión por Enrique, por su debilidad, por su codicia emocional. Repulsión por Carla, no por ser la amante, sino por su ingenuidad al creer en sus mentiras. Y, por encima de todo, repulsión por la situación en sí, por ese triángulo amoroso, sórdido y patético. La idea de luchar por ese hombre, de disputarlo con otra mujer que también llevaba un hijo de él, se volvió impensable, degradante. Ella ya no quería ser parte de esa ecuación. La revelación de Carla no fue lo que la destruyó, fue lo que la liberó. Fue el shock de realidad que ella necesitaba para ver que no había nada allí para ser salvado. El matrimonio no estaba en crisis, simplemente ya no existía. El hombre que ella amaba era una ficción, y la vida que ella había soñado esa mañana era una ilusión que acababa de ser pulverizada. El giro no fue solo el descubrimiento de otro embarazo, fue la muerte súbita y definitiva de cualquier vestigio de amor o esperanza que Beatriz aún albergaba. La reacción de Beatriz no fue la que ninguno de ellos esperaba. El guión predecible de un drama de traición requeriría gritos, llantos, acusaciones histéricas, tal vez incluso violencia. Pero Beatriz no hizo nada de eso. El dolor que la atravesó era tan profundo, tan sísmico, que trascendía cualquier expresión convencional de sufrimiento. En lugar de explotar, implosionó. Un agujero negro de emoción se abrió en su pecho, succionando la ira, los celos y la tristeza, dejando atrás solo un vacío gélido y una claridad aterradora. En ese momento, ya no era una participante del drama. Se convirtió en una observadora, viendo la escena desde fuera, como si asistiera a una película de mal gusto sobre la vida de otra persona. Vio a Enrique, pálido y tartamudo, intentando procesar las 2 revelaciones que habían destruido su mundo, cuidadosamente construido. Vio a Carla, llorando, dividida entre la culpa de ser la amante y la necesidad de defender la legitimidad de su propio hijo. Y se vio a sí misma, una mujer que, horas antes, creía estar a punto de arreglar su matrimonio y que ahora se veía atrapada en una pesadilla.
con una calma que rozaba lo sobrenatural, Beatriz dio un paso atrás, creando una distancia física de la escena que la envenenaba. Su mirada pasó por Enrique, luego por Carla, y no vio nada más que escombros. No había nada más que decir, ninguna explicación que pudiera remendar lo que había sido irrevocablemente roto. La idea de luchar por Enrique, de confrontar a la amante, de reivindicar su lugar como la esposa legítima, pareció súbitamente absurda, como pelear por un premio que se reveló falso y contaminado. Ella ya no quería ese premio. Ella ya no quería a ese hombre. La revelación de Carla no la había transformado en una competidora. Había transformado a Enrique en un objeto de desprecio. Sin una sola palabra, sin una última mirada de acusación, Beatriz se giró. El movimiento fue fluido, deliberado, desprovisto de vacilación. La espalda recta, la cabeza erguida. Cada paso hacia la puerta era una renuncia. Estaba renunciando no solo a Enrique, sino a toda la vida que había construido con él. El apartamento lujoso, el estatus social, los amigos en común, los 12 años de historia compartida. Era una amputación. Y ella sabía que el dolor fantasma la perseguiría por mucho tiempo, pero la parte gangrenada necesitaba ser cortada para que el resto pudiera sobrevivir. «Beatriz, espera». La voz de Enrique sonó desesperada, una súplica patética viniendo de detrás de ella. «No te vayas así. Necesitamos hablar, por favor». Ella no se detuvo, no disminuyó el paso, no se giró. La voz de él era solo un ruido de fondo, el sonido de un pasado que ella ya estaba dejando atrás. Abrir la puerta y salir al pasillo silencioso fue como emerger de un ahogamiento. El aire del exterior, aunque el mismo, pareció más limpio, más respirable. Ella no miró hacia atrás cuando la puerta se cerró, el suave clic sellando ese capítulo de su vida para siempre. Dentro del ascensor, bajando los mismos 21 pisos que había subido con una tonta esperanza, finalmente se permitió sentir el primer temblor. La mano que llevó a su boca para ahogar un sollozo que amenazaba con escapar temblaba incontrolablemente. Las lágrimas que ella se había negado a derramar delante de ellos ahora quemaban sus ojos, pero no caían. Era un llanto interno, seco, que rasgaba su alma. El reflejo en el espejo dorado ahora mostraba una mujer diferente a la que había subido. El maquillaje aún estaba intacto, pero sus ojos contenían una sabiduría antigua y terrible. Ya no era una esposa. Ya no era una arquitecta de éxito casada con un empresario en ascenso. Era una superviviente, y en su vientre llevaba un secreto que ahora era solo suyo. La idea de contarle a Enrique, de atarlo a ella a través de un hijo, se volvió repulsiva. Ese bebé, su bebé, no sería una cadena para retener a un hombre que no la merecía. Sería un ancla, su ancla. La única cosa que la mantendría a flote en el naufragio que seguiría. Al salir del hotel y entrar en el aire frío de la noche de São Paulo, ella no giró el coche en dirección al apartamento en Jardins. Ese lugar ya no era su hogar. Era un mausoleo de recuerdos muertos, un escenario de mentiras. En su lugar, condujo sin rumbo por las calles brillantes e impersonales de la ciudad, el zumbido del motor llenando el silencio ensordecedor en su mente. El shock inicial comenzaba a dar paso a un dolor agudo y pulsante. Cada recuerdo feliz, cada promesa susurrada, cada plan compartido con Enrique ahora estaba contaminado, transformado en una mentira. Se sintió vaciada, como si su identidad hubiera sido robada. ¿Quién era Beatriz sin Enrique? Durante 12 años, desde la universidad, sus vidas habían estado entrelazadas. Él era su referencia, su socio, su adversario y, al final, su traidor. La idea de desenredar su existencia de la de él parecía una tarea hercúlea, casi imposible.
Fue en medio de la madrugada, estacionada en un mirador con vistas a las luces infinitas de la ciudad, que la decisión tomó forma. No era un plan elaborado, sino un instinto de supervivencia puro y simple. Ella necesitaba desaparecer, no por venganza o para hacerlo sufrir, sino por autopreservación. Quedarse en São Paulo significaría enfrentar el escándalo, las miradas de lástima, las preguntas indiscretas, la presencia inevitable de Enrique y su nueva familia. Significaría ver la barriga de Carla crecer en paralelo a la suya, una tortura diaria que ella no soportaría. Necesitaba aire puro, un lugar donde el apellido Melo no significara nada, donde pudiera ser solo Beatriz nuevamente. O tal vez, por primera vez, descubrir quién era realmente Beatriz, sin la sombra de nadie. Con una claridad mecánica, tomó el móvil, abrió la aplicación del banco y, con dedos firmes, transfirió una cantidad sustancial de su cuenta personal, dinero que había ganado con sus propios proyectos antes de que el éxito de Enrique engullera el suyo, a una cuenta de inversión segura que él apenas conocía. Luego, con un gesto final de ruptura, apagó el aparato y lo arrojó al asiento del pasajero, cortando su último lazo con ese mundo. A la mañana siguiente, con el sol saliendo sobre una ciudad que ya no era suya, Beatriz condujo hacia el norte, hacia lo desconocido. No se llevó nada del apartamento. Dejó atrás la ropa de diseñador, las obras de arte, los muebles de diseño que ella misma había elegido con tanto cariño. Dejó atrás las fotografías, los regalos, los vestigios de 12 años de vida. Lo único que se llevó consigo fue el coche, la ropa puesta y el secreto en su vientre. El viaje fue un borrón de carreteras, gasolineras y moteles de carretera. Cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria, una distancia literal y metafórica del dolor. Lloró. Lloró hasta que sus ojos se secaron, un luto profundo por el marido que había perdido, por la familia que nunca tendría y por la mujer ingenua que había sido. Pero en algún lugar, en medio del paisaje que cambiaba del hormigón al verde, las lágrimas dieron paso a una resolución silenciosa. La tristeza no desapareció, pero se asentó en el fondo de su alma, transformándose en un tipo de combustible. Ya no estaba huyendo de algo, estaba corriendo hacia sí misma. 2 años pasaron. Para Enrique Melo fueron 24 meses de una caída lenta y controlada, una implosión silenciosa disfrazada de éxito continuo. Para Beatriz fueron 730 días de una reconstrucción meticulosa, un renacimiento doloroso y solitario, lejos de los focos y de las ruinas de su vida anterior. El tiempo, en su marcha implacable, tejió 2 destinos paralelos a partir del hilo roto en aquella suite de hotel, creando una tapicería de consecuencias y justicia poética que ninguno de ellos podría haber previsto. Enrique, el hombre que parecía haber ganado la batalla aquella noche, se descubrió habitando un vacío cada vez mayor, una vida de apariencias que crujía bajo el peso de sus elecciones. Beatriz, la mujer que perdió todo, encontró en la pérdida la fundación para construir algo inquebrantable y verdaderamente suyo. A sí misma. La vida de Enrique, para un observador externo, parecía haber florecido. Se casó con Carla en una ceremonia discreta, pero lujosa, 6 meses después de la desaparición de Beatriz, un acto movido más por la necesidad de controlar la narrativa que por amor. El hijo de ellos, un niño llamado Lucas, nació sano y fuerte. La empresa de Enrique continuó prosperando, sus proyectos inmobiliarios se volvieron aún más ambiciosos, y su nombre permaneció como sinónimo de éxito en el mercado de São Paulo. Mantenía el mismo apartamento en Jardins, ahora redecorado al gusto de Carla, con colores más cálidos y un toque de ostentación que faltaba en la elegancia minimalista de Beatriz.
Frecuentaba los mismos círculos sociales, participaba en las mismas cenas de gala y sonreía a las mismas cámaras. Pero era todo una fachada, una cáscara brillante envolviendo un núcleo podrido. La desaparición de Beatriz lo acechaba como un fantasma persistente. La buscó al principio con una mezcla de ira y pánico. Contrató detectives privados, contactó a poderosos contactos, pero ella había desaparecido sin dejar rastro, como si hubiera sido abducida de la faz de la tierra. El silencio de ella era una forma de castigo mucho más potente que cualquier confrontación o proceso de divorcio contencioso. Era un borrado. Ella lo había borrado de su vida de forma tan completa que él comenzó a dudar de la propia existencia que tuvieron juntos. El matrimonio con Carla, nacido de la obligación y del pánico, carecía de la asociación intelectual y la admiración mutua que él, tarde, demasiado tarde, percibió que había tenido con Beatriz. Carla era apasionada, dedicada, una buena madre, pero había un abismo intelectual y de ambición entre ellos que lo frustraba diariamente. Las conversaciones morían en trivialidades y él se sorprendía extrañando los debates acalorados sobre diseño, las críticas afiladas de Beatriz a sus proyectos, la manera en que ella lo desafiaba a ser mejor. Miraba a su hijo, Lucas, y sentía un amor genuino, pero ese amor estaba manchado por la culpa, por la constante memoria de cómo esa familia se había formado sobre la destrucción de otra. A veces, en el silencio de la noche, vagaba por el apartamento y sus ojos se posaban en algún detalle arquitectónico que Beatriz había diseñado, una línea perfecta, una solución ingeniosa de espacio, y una ola de pérdida lo golpeaba con la fuerza de un puñetazo. Había cambiado una reina por un peón en un juego que él mismo inventó, y la conciencia de ese error estratégico y emocional lo carcomía lentamente como un ácido. La ironía más cruel era que, al intentar evitar la soledad, se había condenado a una forma mucho más profunda de ella, la soledad de estar acompañado, pero no ser comprendido. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en la pequeña ciudad costera en el nordeste, Beatriz florecía. Se estableció en una casa sencilla, frente al mar, un contraste llamativo con el lujo estéril de su antiguo apartamento. La brisa salada y el sonido constante de las olas parecían limpiar su mente, lavando las memorias tóxicas. El embarazo, vivido en reclusión y paz, culminó en el nacimiento de un niño, a quien llamó Theo. Él tenía los ojos de ella, pero la sonrisa terca de Enrique, un recuerdo agridulce que ella aprendió a amar como parte de su hijo, no como una conexión con el padre. Ser madre la transformó. El amor incondicional por ese pequeño ser llenó los espacios vacíos que la traición había dejado, dándole un propósito que trascendía carrera, estatus o reconocimiento. Theo se convirtió en su norte, su ancla y su mayor alegría. La vida era simple, pero plena. Lo que comenzó como un hobby terapéutico, el diseño de muebles con madera de demolición que encontraba en la región, gradualmente se convirtió en una vocación. Creó una marca, Marea, y comenzó a vender sus creaciones online usando solo su primer nombre, Vía. Sus piezas tenían una autenticidad, una historia que resonaba con un público cansado de la producción en masa. Sin la presión de construir un imperio, enfocada solo en la belleza y la funcionalidad de cada creación, produjo el mejor trabajo de su vida. El epílogo de esta historia silenciosa de 2 años sucedió en una noche de martes. Enrique estaba en casa, en la oficina del apartamento, intentando concentrarse en una hoja de cálculo de costos que parecía sin sentido. Carla y Lucas dormían. La televisión estaba encendida en un canal de noticias de negocios. El sonido bajo,
más como un ruido de fondo. La programación fue interrumpida para la transmisión en vivo del más prestigioso premio de diseño del país. Enrique no prestó mucha atención hasta que el presentador anunció la categoría principal: Diseñador de Mobiliario del Año. Varios nombres conocidos fueron listados, y entonces un nombre que era al mismo tiempo desconocido y familiar. Y la gran ganadora, la revelación del año con su marca Maré, es la diseñadora Bia del litoral nordestino. Enrique levantó los ojos de la hoja de cálculo, la curiosidad despertada. La cámara enfocó a una mujer en la platea que se levantaba para recibir el premio. Por un instante, su cerebro no procesó la imagen. La mujer era diferente, el cabello más corto, la piel bronceada por el sol, el vestido simple, pero elegante. Pero entonces, ella sonrió a alguien a su lado antes de subir al escenario. Y en esa sonrisa, Enrique vio 12 años de su vida pasar delante de sus ojos. Era Beatriz, más vieja, más fuerte, pero inconfundiblemente ella. El aire salió de sus pulmones. Se levantó, acercándose a la pantalla de la televisión como si pudiera tocarla. Beatriz subió al escenario, la postura confiada, la calma de quien está exactamente donde debería estar. Aceptó el trofeo pesado y el auditorio irrumpió en aplausos. Se acercó al micrófono y el silencio se apoderó del teatro. «Gracias», dijo ella, la voz firme, pero cargada de una emoción contenida que Enrique conocía tan bien. Hace 2 años, pensé que había perdido todo. Pensé que mi vida como arquitecta y diseñadora había terminado. Pero, a veces, es necesario que el mundo que conocemos se desmorone para que podamos construir algo verdadero en su lugar. Hizo una pausa, la mirada barriendo la platea, pero pareciendo ver mucho más allá. Dedico este premio a mi mayor creación, mi mayor inspiración, la razón por la que redescubrí la fuerza para crear no solo muebles, sino una nueva vida. Dedico este premio a mi hijo, Theo. La palabra hijo golpeó a Enrique con la fuerza de un maremoto. Theo, un hijo. La sangre se congeló en sus venas. La matemática era simple y brutal. 2 años. La línea de tiempo se alineaba perfectamente con la desaparición de ella, con la noche en que ella había reservado la suite para una sorpresa. La sorpresa. La sorpresa era un hijo. Su hijo. La revelación lo golpeó no con la alegría de la paternidad, sino con el peso abrumador de otra pérdida, la mayor de todas. No había perdido solo una esposa. Había perdido la oportunidad de ser padre de su propio hijo, un niño cuyo nombre acababa de escuchar por primera vez en la televisión nacional. Mientras Beatriz bajaba del escenario, aplaudida de pie, victoriosa y completa, Enrique permaneció paralizado frente a la TV. La imagen de ella, radiante, contrastaba violentamente con su propia figura, un hombre rico y poderoso, pero fundamentalmente destruido por dentro. Miró alrededor del lujoso apartamento a la vida que había elegido y vio solo una prisión dorada. Había ganado el mundo de los negocios, pero perdido la única cosa que realmente importaba. La victoria de Beatriz no fue una venganza planeada, fue la consecuencia natural de su resiliencia. Y esa era la justicia poética más devastadora de todas. Ella no necesitó destruirlo, simplemente lo dejó atrás, y él se deshizo por cuenta propia. Aquella noche, viendo a la mujer que él traicionó y subestimó convertirse en un ícono por sus propios méritos, Enrique Melo finalmente entendió el verdadero significado de la palabra bancarrota. No tenía nada que ver con dinero, tenía que ver con el alma. Había construido un imperio para que el mundo lo viera, pero al final, lo único que quería ver era a la mujer que él hizo invisible y que aprendió a brillar sola en la oscuridad que él creó. ¿Qué te pareció esta historia? De 0 a 10, ¿qué nota le darías? Suscríbete al canal y haz clic en la campana para recibir todas nuestras historias.
Y haz clic aquí para ver otra historia sorprendente. Gracias y hasta la próxima.